Estamos al aire. Muy buenas tardes a todas y a todos. Desde el Instituto Electoral de Michoacán les damos la más cordial bienvenida a este primer foro de debates para personas candidatas a juzgadoras en el Estado de Michoacán del Poder Judicial. El Instituto Electoral de Michoacán, a través de la Comisión Temporal para el Desarrollo del Proceso Electoral Extraordinario, está organizando este primer foro de debate para integrantes o futuros integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán. Y en aras de garantizar una transparencia, equidad y una democracia abierta en este proceso electoral, el Instituto se dio a la tarea de invitar a todas las candidaturas que se registraron para este cargo, el de disciplina judicial. Así, 3 personas aceptaron esta invitación y les agradezco la oportunidad de estar aquí con nosotros y de fomentar la democracia en el Estado de Michoacán. Son Sonia Zavala López, Saúl Mora Padilla, Marta Silvia Hernández Ceja. Muchas gracias, bienvenidos a este primer foro que organiza el órgano central del Instituto Electoral de Michoacán. Le doy también las más personas especiales invitadas, el magistrado Adrián Hernández Pineda del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. Muchas gracias por los consejeros electorales, Juan Adolfo, integrante de la comisión, muchísimas gracias, la consejera Claudia y la consejera Selene por acompañarnos a este foro. También a todos los que nos acompañan por parte de las candidaturas, así como del público en general en esta realización de este primer foro. Tenemos también la participación, o nos están apoyando para poder interpretar este foro, nuestros compañeros de lengua de señas mexicanas, a quien les agradezco que nos acompañen y que la ciudadanía que está viendo este evento pueda también tener acceso a la forma en la que se está llevando este foro. Es un foro democrático, es un foro transparente, en donde cada uno en sus rondas de los participantes nos van a dar el punto de vista de las preguntas que se les van a hacer, así que pues vamos a estar muy atentos en este primer foro y quiero en primer lugar agradecer al moderador Adán García Cervantes, quien inició su carrera como reportero en medios como Nuevo Michoacán, Cadena Raza y Radio Variedades durante casi 2 décadas, de 1997 a 2016. Se desempeñó como corresponsal de Grupo Reforma, ha sido asesor en comunicación social y política, especializado en manejo mediático en crisis. En su trayectoria en servicio público fue coordinador general de comunicación social del Gobierno del Estado. Formó parte del Comité Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente es director general de Primera Plana MX y conductor de los noticieros Radio Primera Plana y Enlace de Michoacán. Bienvenido, muchas gracias Adán por apoyarnos en esta moderación. Y también le doy las gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por apoyarnos en la transmisión del mismo, y sin más, le cedo el uso del micrófono a mi amigo Adán. Gracias. Muchas gracias, consejera. Agradezco al Instituto Electoral de Michoacán la invitación para moderar este debate y ser parte, me parece, de uno que todos en este momento estamos siendo. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, en especial candidato a magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de Michoacán. Gracias por aceptar en este ejercicio, participar en este ejercicio democráticas de la materia. Insisto, repito, cada uno contiene 9 preguntas y al final de cuentas, la última pregunta, la quinta y última pregunta, será abierta a un planteamiento del moderador previo acuerdo con las candidatas y el candidato. Al final de cada bloque, las candidatas y el candidato tendrán. Hay que recordar también que un juzgador tiene la obligación de conducirse con estricto apego a derecho y en especial, en particular, atendiendo al principio máximo consagrado en el artículo 16, primer párrafo constitucional de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, el que habla sobre la legalidad, y en términos claros, sencillos, se dice que un servidor público, cualquiera de ellos en cualquier nivel, puede hacer únicamente lo que la ley le impone, a diferencia de un particular
que puede hacer todo lo que no está prohibido en la ley. De esa manera, un juzgador tiene la obligación de conducirse bajo el principio constitucional de legalidad, además de esos principios y valores ya comentados al inicio. Gracias, candidato. Ahora entramos a la etapa también, como les comentaba hace unos momentos, tienen ustedes derecho de una réplica, contraste o complemento de idea, nada más que vamos a hacer un ajuste de tiempo de este derecho. Por los tiempos de transmisión, me comentan que hay que hacerlos de 30 segundos a partir de este momento en las siguientes preguntas que vengan. Entonces, comenzamos en el mismo orden en que iniciaron. La candidata Sonia Zavala López tiene hasta 30 segundos. Ninguna réplica. Gracias, candidata. En ese orden, toca el turno a la candidata Marta Ciences también. Ahora toca el turno entonces a Saúl Mora Padilla. Candidato, tiene usted hasta 30 segundos. Gracias. Eso es gracia de nuestra gente, de nuestra apreciable gente michoacana, en especial de todos esos grupos vulnerables que sufren y anhelan tanta esa justicia social que sea efectiva. Para eso estamos aquí, para contribuir a lograrla. Nosotros somos un pueblo que valora la rectitud y el servicio, y es precisamente con esos valores que son también los míos, que busco su confianza, los mismos que regirán mi función como magistrado de ese Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán. Y quiero, en primer lugar, agradecer al moderador, Adán García Cervantes, quien aceptó la moderación de este primer foro de debates. Me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. Adán es periodista de investigación con más de 30 años de trayectoria. Inició su carrera como reportero en medios como Nuevo Michoacán, Cadena Raza y Radio Variedades durante casi 2 décadas, de 1997 a 2016. Se desempeñó como corresponsal de Grupo Reforma. Ha sido asesor en comunicación social y política, especializado en manejo mediático en crisis. En su trayectoria en servicio público fue coordinador general de comunicación social del Gobierno del Estado. Formó parte del Comité Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Actualmente es director general de Primera Plana MX y conductor de los noticieros Radio Primera Plana y Enlace de Michoacán. Bienvenido, muchas gracias, Adán, por apoyarnos en esta moderación. Y también le doy las gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por apoyarnos en la transmisión de este debate y también en la difusión del mismo. Y sin más, les cedo el uso del micrófono a mi amigo Adán. Gracias. Muchas gracias, consejera. Agradezco al Instituto Electoral de Michoacán la invitación para moderar este debate y ser parte, me parece, de un momento histórico del que todos en este momento estamos siendo testigos y testigas. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí, en especial a las candidatas y al candidato a magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial en el Estado de Michoacán. Gracias por aceptar en este ejercicio, participar en este ejercicio democrático inédito en la historia de nuestra entidad y mediante el cual la ciudadanía puede conocer más de cerca sus perfiles en materia de impartición de justicia. Sin más, les platico el formato y las reglas que habremos de observar en el desarrollo de este foro de debate, en el objetivo de que sea ordenado, que sea fluido y también que sea sobre todo equitativo. Tendrán ustedes hasta 7 intervenciones, más sus réplicas u oportunidades para poder disertar, complementar o reforzar alguna idea que hayan planteado en igual número de bloques. El primero de estos bloques, les explico, es para presentarse y para ello van a disponer de 2 minutos y medio de tiempo. Posteriormente vendrá una pregunta respecto a un tema específico que podrán responder las 2 candidatas y el candidato con un tiempo de 2 minutos cada uno y cada una de ustedes. Esa dinámica se va a repetir hasta complementar 5 bloques de preguntas, es decir, serán en total 5 los temas a abordar. Las preguntas serán seleccionadas al azar por un servidor de entre 3 sobres que contienen 9 preguntas cada uno, los muestro en este momento a la cámara. Son diferentes temáticas las que están aquí planteadas. Uno es de preguntas generales, el otro es de preguntas sobre el quehacer jurisdiccional,
y después preguntas técnicas de la materia. Insisto, repito, cada uno contiene 9 preguntas y al final de cuentas la última pregunta, la quinta y última pregunta será abierta a un planteamiento del moderador previo acuerdo con las candidatas y el candidato. Al final de cada bloque, las candidatas y el candidato tendrán hasta 1 minuto y medio para complementar alguna idea o bien replicar la intervención de alguno de los participantes. El foro debate concluirá con una última intervención de las candidatas y el candidato para un mensaje final, para lo cual tendrán hasta 1 minuto de tiempo. El orden de las participaciones, les informo, quedó establecido por sorteo hace unos minutos en presencia de las candidatas y el candidato aquí participantes. Es importante recordarles también que deberán sujetarse a los tiempos establecidos a fin de garantizar la equidad de los mismos. Para ello, se dispuso de un cronómetro que tienen ustedes a la vista en pantalla y de la manera más atenta se les invita a conducirse en todo momento con respeto a los demás participantes, mismo exhorto que se hace para todos los presentes, recordándoles a todas y a todos que no está permitido utilizar o mostrar símbolos religiosos o racistas, logos distintivos de alguno o varios partidos políticos, sean nacionales o sean locales, actores políticos, servidores públicos o de instituciones públicas. Dicho lo anterior, si están de acuerdo, comenzamos con esta dinámica y gracias nuevamente a todas y a todos por ser parte de la misma. Con el apoyo del personal del Instituto Electoral de Michoacán vamos a proceder entonces a plantear la primera intervención, que en este sentido sería de la candidata Marta Silvia Hernández Ceja. En esta primera participación tendrán la oportunidad en un tiempo de 2 minutos y medio de realizar una presentación de quiénes son y por qué están buscando el cargo como magistrada o magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Tiene usted, magistrada Marta Silvia Hernández Ceja, hasta 2 minutos y medio. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos y cada uno de ustedes que se encuentran aquí presentes. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Electoral de Michoacán la invitación para participar en este foro de debate. Bueno, pues mi nombre es Marta Silvia Hernández Ceja. Aspiro a ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Por qué deseo esta expectativa? Porque su servidora, aparte de tener la licenciatura en Derecho, tengo la especialidad en Derecho Penal, también la maestría en Juicios Orales y el doctorado en materia constitucional, así como diversidad de cursos, foros, conversatorios, y donde también su servidora ha sido ponente en diversas materias. Su servidora también tiene la experiencia a trabajar ya por más de 28 años en el Poder Judicial, donde me he desempeñado desde meritoria, cosiendo expedientes, sellándolos y foliándolos, cosa sumamente importante para el buen manejo de los expedientes. De ahí, pues se me dio la oportunidad para ocupar el cargo de escribiente, de secretaria de acuerdos de primera instancia. También ocupé el cargo de secretaria proyectista de juzgado de primera instancia. Después ocupé el cargo de secretaria proyectista de la segunda instancia. También en materia federal, en un juzgado federal como secretaria de juzgado de distrito. En el año 2009, pues aprobé el curso para juez de primera instancia. Inicialmente ocupé en materia penal diversos encargos en la materia que les acabo de indicar. En el 2020, por cuestiones de las necesidades del Poder Judicial, cambiaron de materia el juzgado cuarto penal, donde su servidor estaba como titular, y ahora pasó a formar parte para ser el juzgado octavo oral familiar. Por ello, tengo ya 5 años en esa materia y en virtud que conozco todas las funciones que se desempeñan en el Poder Judicial, me considero persona apta y capacitada para poder ocupar el de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, porque les reitero, en virtud de mi caminar en la labor jurisdiccional, pues conozco las cargas laborales, las funciones que desempeñamos en este tribunal, y conozco también todas las funciones que desarrolla el personal que trabaja en el Poder Judicial. Es decir,
Conozco desde el primer momento en el cual uno de ellos puede cometer alguna falta administrativa y por consiguiente que debe ser sancionada de acuerdo a los lineamientos y la normatividad que se establece para ello. Muchas gracias por darme esta oportunidad y expresar el por qué deseo pertenecer al Tribunal de Se ha Disciplina agotado su Judicial. tiempo, candidata. Gracias. Gracias. Les reitero la importancia de que nos ciñemos al tiempo establecido. Usted se pasó nada más por 5 o 6 segundos, parece que no es nada grave, pero nuevamente el llamado, por favor, muy atentamente. Seguimos entonces con el turno del candidato Saúl Mora Padilla. Tiene usted hasta 2 minutos y medio para su presentación, candidato. Gracias, gracias. Buenas tardes, apreciadas michoacanas y michoacanos. Es un honor estar con ustedes aquí el día de hoy. Gracias, Alien, por la invitación. Quiero tomar la palabra de la consejera que inició este debate al decir que los aquí presentes seremos los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Ojalá que así sea. Damos muestra de ese interés, a diferencia de otros, ese interés que nosotros mostramos al venir aquí a pararnos frente a ustedes, a hablar de nuestros intereses, de nuestras convicciones. Gracias por escucharnos. Yo soy Mora Padilla Saúl. Soy el número 08 en la boleta rosa del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. Eliano, soy de una familia de origen humilde, pero muy rica en valores y principios. Esos principios que me han formado, me han permitido conducirme profesionalmente en el campo jurídico en el Estado de Michoacán ante tribunales federales y estatales, defendiendo las causas más justas de todos los michoacanos que han tenido la confianza en una persona tan humilde como yo. Quiero aprovechar la ocasión para emitir un reconocimiento, mi admiración, respeto y agradecimiento a mi madre que está aquí presente, a mis hermanas, a la mamá de mis hijos, a mis amigas y compañeras que me acompañan en esta travesía difícil pero no imposible. Considero que con el apoyo de todos los michoacanos, de buena voluntad, podemos hacer realidad un sueño, y no me refiero al sueño mío, sino la justicia que todos los michoacanos anhelamos. Soy un abogado egresado nicolaita. Tuve la fortuna de estudiar 3 licenciaturas en esta universidad pública y una maestría, diversos diplomados relacionados con las materias jurídicas, contable, de auditoría, controles internos de instituciones públicas. Tengo más de 20 años de experiencia en administración pública como asesor jurídico externo y en otras materias tales como la auditoría y el control presupuestal. Todo esto lo he hecho principalmente basado en los principios y valores de los que hablé en un inicio, reforzados obviamente con los conocimientos y la experiencia que me ha permitido desarrollar un trabajo profesional del que me siento orgulloso y puedo caminar dignamente por cualquier pasillo, cualquier calle en la ciudad, en el estado y en el país sin que nadie, absolutamente nadie, me pueda señalar ninguna cosa, ningún reclamo. No le debo nada a nadie. Y por eso, con esa filosofía basada en el apotegma del generalísimo Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda del fuerte y arbitrario, vengo con esta convicción, aspirando a este cargo de magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado. Es cuanto. Siguiendo con esta misma dinámica, toca el turno a Sonia Zavala López. Candidata, tiene usted hasta 2 minutos y medio. Muchas gracias. En primer momento, pues agradecer la importante invitación que se nos formuló a todos los candidatos por parte del Instituto Electoral de Michoacán. Lamentablemente, bueno, no están todos presentes, pero estamos los que podemos y queremos estar. Justamente para que nos conozcan, para que sepan nuestras aspiraciones, el motivo del por qué nos postulamos y bueno, como lo dije, conozcan un poco más de su servidora también. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Sonia Zavala López, soy originaria de La Piedad, Michoacán, soy, bueno, esposa, soy hermana, soy madre de un adolescente que a pesar de su corta edad, 14 años, pues me enseña a diario el valor de no desistir.
el valor y la necesidad de continuar y seguir aprendiendo día a día. Y me refiero, y lo remarco porque es persona dentro del espectro autista, y bueno, eso lo hace doblemente valioso. En cuanto a mi trayectoria profesional, académica, les comparto que soy doctora en Derecho, con vertientes en Derecho Constitucional y Penal. También, bueno, toda mi vida profesional la encaminé a la materia penal, siendo esa una de mis líneas de investigación, dentro de las cuales se encuentra también la política criminal, derechos humanos y justicia para la paz, cuyo tema estoy investigando actualmente. También estoy cursando unas estancias postdoctorales en CONACYT y ese, les reitero, es mi línea de investigación. La pregunta importante, ¿por qué me postulé para este cargo? Bueno, para candidata a magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, creo que es responsabilidad de todos y todas trabajar para que las instituciones, para erradicar vicios y malas prácticas de las instituciones. Creo que es fácil, como siempre, estar desde fuera criticando sin hacer nada para mejorarlas desde adentro. Por eso, bueno, con esa convicción, con esa capacidad con la que creo puedo desempeñarme en este cargo, de resultar favorecida con el voto de los michoacanos, por supuesto que podremos hacer y haremos un papel digno para que la sociedad, que es finalmente el destinatario, el justiciable del trabajo de los juzgadores, pues sea el más ético posible dentro de ese marco de legalidad que debe observar. Bueno, inicié mis actividades profesionales justamente en el tribunal, como escribiente también, secretaria proyectos, secretaria de acuerdos, y tuve la oportunidad también de trabajar en la primer ponencia del entonces Consejo de la Judicatura del Estado de Michoacán, y bueno, pues ahí era un poco lo que va a ocurrir ahorita, ¿no? Con este nuevo tribunal, que hay nuevas funciones que ya platicaremos más adelante, pero efectivamente pues estuvimos por ahí dando los primeros pasos dentro de este consejo, y bueno, con todo el compromiso, con toda la responsabilidad y el empeño. Gracias. Candidata. Tuvimos un pequeño problema técnico con el cronómetro en pantalla, esperemos ahorita que se restablezca. Sin embargo, acá también les comento, llevo yo igualmente el tiempo para que sean equitativos los mismos. Y siguiendo con esta misma dinámica, vamos a pasar ahora a la etapa de las preguntas y respuestas, si están ustedes de acuerdo, en el formato y las reglas o lineamientos que habíamos ya establecido. Serán, les recuerdo, 5 preguntas en total, con temáticas que vienen aquí ya establecidas, preguntas ya formuladas en estos 3 sobres, distribuidas 9 preguntas en cada uno de los sobres, y tendrán hasta 2 minutos para responder. Con el apoyo del personal del Instituto Electoral de Michoacán, vamos entonces a proceder a abrir el sobre de la primera etapa de preguntas. Vienen, repito, sellados y cerrados. Vamos a tomar todas las preguntas para depositarlas dentro de la urna transparente. Dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 preguntas. Me informaron al inicio que serían 9 las que estaban en cada sobre, salieron 10. Aquí están. Vamos a revolverlas, si me permiten, que se puedan ver ante la cámara. Y de ahí vamos a tomar una al azar. Les recuerdo que van a hacer 2 preguntas sobre temas generales y posteriormente seguiremos con otra temática. La primera pregunta al azar, que van a tener que responder los 3, las 2 candidatas y el candidato, es la siguiente. ¿Qué lugar debe tener la empatía y la sensibilidad social en el ejercicio de la función judicial? Si ocupan que repita la pregunta en algún momento, con todo gusto. Y comenzamos entonces con usted, candidata Marta Silvia Hernández Ceja. Le recuerdo que tiene hasta 2 minutos para... Muchas gracias. Considero que la empatía es algo sumamente importante. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos en el lugar del justiciable, nunca vamos a entender sus necesidades. Debemos de tomar en consideración que la impartición de justicia es precisamente resolver conflicto de terceros. Y si no estamos al pendiente de las necesidades de cada uno de ellos, pues entonces no estaríamos brindando una justicia
una justicia cercana a la gente. Es decir, la empatía es ponernos al mismo nivel que el justiciable para entender sus necesidades y entender su preocupación y poder resolver conforme a derecho y sobre todo brindándole una justicia transparente, clara y que tenga certeza jurídica y confianza en las instituciones que impartimos la justicia. ¿Sería cuánto? De acuerdo, y seguimos entonces con la misma dinámica. Ahora toca el turno al candidato Saúl Mora Padilla. Candidato, le hago la misma pregunta. ¿Qué lugar debe tener la empatía y la sensibilidad social en el ejercicio de la función judicial? Tiene usted hasta 2 minutos. Gracias. La empatía y la sensibilidad social debe ser una parte medular del ejercicio de un juzgador, de cualquier juzgador, en cualquier nivel, en cualquier tipo de materia y jerarquía. Soy de la idea que una cosa debe ser ley porque es justa y no al revés. No es justa porque está en la ley simplemente. El juzgador debe tener la capacidad para entender la situación que está en sus manos juzgar. Debe tomar en cuenta elementos esenciales que no se aprecian a simple vista en los elementos que ponen a su alcance las partes para juzgar, para emitir una resolución. Esta sensibilidad social y la empatía va de la mano con el ejercicio de la justicia y no tiene absolutamente nada que ver con el grado de preparación que tenga cualquier persona. No importan doctorados, maestrías, licenciaturas, especialidades que se tengan. Si no se tiene esa sensibilidad, esa empatía con la sociedad, esa capacidad para reconocer en dónde es necesario aplicar y lograr una justicia social, la que todos anhelamos, pues me parece que no estaría haciendo o desarrollando el ejercicio de una función jurisdiccional cualquier juzgador que ignore las necesidades de la gente, porque hay que reconocer que no todas las personas tienen el mismo acceso a la justicia, de tal suerte que es incluso una responsabilidad del juzgador, y así lo establecen diversos criterios. Se ha agotado su tiempo, candidato. Para sopesar la situación, incluso en ocasiones suplir la deficiencia de la queja de alguna de las partes, de algún integrante de un grupo vulnerable. Es cuanto, gracias. Gracias. Nuevamente el llamado para sujetarnos, por favor, a los tiempos establecidos para que sea lo más equitativo posible este ejercicio. Toca el turno ahora a la candidata Sonia Zavala López, y la misma pregunta, candidata, ¿qué lugar debe tener la empatía y la sensibilidad social en el ejercicio de la función judicial? Tiene usted 2 minutos. Gracias. Nuestro sistema de justicia mexicano es casuístico y cada caso tiene detrás, o los actores son personas. Creo que ese es el punto toral de todo impartidor de justicia que no debe perder de vista. Lo que no debe perder de vista es la persona que imparte justicia. Todas las personas que acuden a un tribunal, evidentemente lo que está en juego son derechos humanos, son bienes jurídicos, todos, absolutamente en todas las materias, y eso es lo que no se debe perder de vista, reitero. Importante la empatía. Evidentemente, ¿qué es la empatía? Vamos a conocerlo, vamos a entenderla como esa posibilidad o capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Y claro, no es que el juzgador vaya a adentrarse completamente, involucrarse, porque son miles de casos los que que conoce al año, al mes, pero sí tener ese respeto, por supuesto ese conocimiento previo, jurídico, pero sí ser una buena persona, y es donde ligo el tema también de la sensibilidad social. Yo siempre he dicho, y lo reitero, que un buen juzgador debe ser buena persona, con principios, con valores bien cimentados,
con esa base que debe ser la ruta o el eje rector de su comportamiento, de su actuar dentro de un sistema tan complejo y que exige tanto, porque cada día que pasa, los ciudadanos pues exigen más. Muestra de ello pues esta reforma que bien o mal pues estamos viviéndola y debemos de preocuparnos, de procurar que quienes lleguen sean los mejores perfiles, cuidando por supuesto todos esos elementos, no nada más la capacidad académica o la trayectoria profesional, sino también indagar un poco de su vida, de sus antecedentes, de esta formación también personal que no debe perderse de vista. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, candidata. En función del orden establecido en este segundo bloque o en este primer bloque de preguntas, segunda intervención en este ejercicio de foro debate, tienen ustedes derecho a una réplica o bien un tiempo establecido para poder disertar sobre la idea que ya plantearon, reforzar alguna idea también, y tienen hasta 1 minuto y medio de su tiempo. Comenzamos con usted, candidata Marta Silvia Hernández. Sí, muchas gracias. Nada más para abonar y reforzar lo que ya mencioné respecto de la empatía que debemos de tener los juzgadores, es decir, brindarle la atención a la ciudadanía. Y al hablar de la atención, pues estamos hablando precisamente de lo que acaban de decir mis compañeros, de atender a las necesidades de los grupos vulnerables. No debemos de olvidar que dentro de este grupo vulnerable, bueno, pues se encuentran niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas afroindígenas, o sea, hay una serie de grupos vulnerables que debemos también de respetar sus derechos, y todo ello se va a contextualizar con el respeto a la dignidad humana, y ahí es donde surge el respeto a todos los derechos humanos. Es cuanto. Gracias, candidata. Mismo derecho también para el candidato Saúl Mora Padilla. Tiene usted, candidato, hasta 1 minuto y medio para una réplica o contraste. Gracias. Antes de utilizar este tiempo, quisiera complementar algunos conceptos, hablarle con mayor claridad a la gente que principalmente pues desconoce, al ser un tribunal de nueva creación. Hay poca información al respecto. Quisiera permitirme hablar un poco más al respecto y decirles que sabemos que esa ciudadanía michoacana clama por instituciones sólidas y servidores públicos íntegros. El Tribunal de Disciplina es una pieza clave en este engranaje. ¿Cuál es su misión? Es asegurar que quienes imparten justicia, jueces y magistrados, se conduzcan con absoluta honestidad, imparcialidad, independencia, con apego a la ley y un profundo respeto a los derechos de cada michoacano. Yo vengo ante ustedes, no con promesas vacías, sino con un compromiso firme, dedicar toda mi capacidad, mi experiencia y fundamentalmente mi integridad para que ese Tribunal de Disciplina Judicial sea un verdadero garante de la conducta intachable de todo juzgador, un garante de que los michoacanos merecen juzgadores honestos, imparciales, que apliquen una justicia social efectiva. Mi actuar se basará siempre en la ley, con imparcialidad, independencia, transparencia y de cara a la ciudadanía. Se trata de construir desde adentro la confianza que se ha perdido. Se trata de garantizar que la balanza de justicia nunca se incline por intereses ajenos al derecho y al bienestar de nuestro pueblo. Se ha agotado su tiempo, candidato. Gracias. Y bueno, siguiendo con esta misma dinámica también, toca el turno ahora a Sonia Zavala López. Candidata, tiene usted también 1 minuto y medio para contrarrestar, replicar o complementar alguna idea. No, ningún comentario. No hace uso de ese derecho. No uso. Correcto. Bueno, en función del formato establecido, de las reglas aquí determinadas, vamos otra vez a echar mano de la urna transparente para elegir la siguiente pregunta del tema de preguntas generales. La siguiente pregunta es: ¿cuál cree que deba ser la principal virtud de una persona juzgadora ante la sociedad? Repito, ¿cuál cree que deba ser la principal virtud de una persona juzgadora ante la sociedad? Y en este bloque de preguntas toca iniciar a Sonia Zavala López. Candidata, tiene usted hasta 2 minutos para contestar. Gracias. Evidentemente, las personas contamos con diversas cualidades, diversos valores que nos representan, que nos distinguen,
Y creo que todos juegan un papel determinante en cuanto a la personalidad de cada quien. La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, en su artículo 6º concretamente, habla de varios principios que deben observar todos los servidores públicos en su desempeño. Habla desde la legalidad, desde la objetividad, la excelencia profesional, la honradez, muy importante, la lealtad, la integridad, que es la columna vertebral de todo ser humano, ¿no? Esa integridad justamente implica o conlleva todos estos elementos que hablan justamente de que esa persona es proba, de que esa persona es una persona digna de confianza de la ciudadanía. Lo reitero, esto se fundamenta desde casa, ¿no? Evidentemente, pero uno se va dando cuenta conforme vas pasando la vida y conociendo a las personas cómo son verdaderamente. Y también se establece, también se deja ver a través de las resoluciones que emiten, lo hemos visto en diversas ocasiones, ¿no? Mediáticamente hablando, de juzgadores pues que no son humanos, que no tratan a la persona que está detrás del expediente, que acudió ante las autoridades encargadas de impartir justicia, y la tratan con una falta de empatía, justamente lo que comentamos hace un rato, y creo que ahí está ese tema que es valioso. Creo que todo es un conjunto de elementos, de valores que deben definir una persona y pues justamente el Tribunal de Disciplina Judicial debe velar porque estos se cumplan. Gracias, candidata. Y toca el turno ahora a la candidata Marta Silvia Hernández. Misma pregunta, candidata. ¿Qué lugar debe tener la empatía y la sensibilidad social en el ejercicio de la función judicial? Tiene usted hasta 2 minutos. Esa pregunta ya se me formuló y ya la respondimos. Ah, caray, No perdón. obstante, pues lo puedo responder una vez más. Perdón, me equivoqué. Tiene razón. Es sobre cuál cree que deba ser la principal virtud de una persona juzgadora ante la sociedad. Tiene usted razón. Tiene hasta 2 minutos. Sí, muchas gracias. Considero que es la honestidad. Para poder hablar de la virtud tengo que hablar de los principios, lo que ya mencionó precisamente la compañera candidata Sonia. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como la Constitución local y las normas que regulan el comportamiento de los funcionarios públicos, pues habla de principios. Los principios de imparcialidad, independencia, excelencia, profesionalismo, de rendición de cuentas. Sin embargo, considero que pues principios es una cosa y la virtud es otra cosa. La virtud es inherente al ser humano y por lo tanto considero que esa virtud es la honestidad. ¿Por qué la honestidad? Porque bueno, de ahí depende del desempeño de cada uno de los funcionarios públicos. Yo voy a ser honesta y voy a transmitir mi honestidad a través del desempeño de mis funciones jurisdiccionales, a través del cumplimiento de los principios que acabo de mencionar. Esos principios que van a brindar la certeza jurídica al justiciable y van a tener la confianza. Existe una obligación de cualquier juzgador de respetar los derechos humanos, entre otros párrafos que hablan del respeto a la igualdad, a la no discriminación, al respeto a la interpretación conforme y principalmente el principio pro persona, que son, además del de legalidad que ya comenté anteriormente, todos esos principios en los que un juzgador debe basar la decisión que tome al analizar un asunto. De igual forma, en esa aplicación de la ley debe establecerse su criterio o su resolución en base a una interpretación sistemática y armoniosa de todos los ordenamientos aplicables al caso concreto en estudio, pero para ello no basta con su propia interpretación, sino que para eso existe nuestro más alto tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya emite criterios jurisprudenciales que son obligatorios para todos los juzgadores en diversas ramas. De acuerdo al caso concreto, seguramente se cuenta con ya criterios establecidos por ese alto tribunal que cualquier juzgador, repito, está obligado a observar de la mano de los otros diversos principios señalados anteriormente, consagrados en el artículo 1 constitucional, en concordancia con el 16 del mismo ordenamiento. ¿Es cuánto? Gracias, candidato. Misma pregunta para la candidata Sonia Zavala López. ¿Cuál considera usted que sea el papel de una persona juzgadora en la promoción de una cultura de legalidad y respeto a los
Tiene usted 2 minutos, candidata. Gracias. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, nos dice el artículo 1 constitucional que mencionó el compañero candidato, dentro de sus funciones, dentro de sus competencias, tienen la obligación, reitero, de promover y respetar los derechos humanos. Esto, desde luego, debe realizarse no a la ligera, debe realizarse con pleno conocimiento de lo que estos implican. Para muchos, el tema de derechos humanos, cuando la reforma 2011, cuando fuimos conociendo un poco más del tema, adentrándonos un poco más, decían, bueno, el respeto a los derechos humanos pues es sencillo, simplemente no afectar al tercero, ¿no? Conducirse bajo un ámbito de legalidad, justamente que es el respeto restricto a la norma. Sin embargo, existen diferentes métodos de interpretación. Me refiero al tema de cuando existe una colisión de derechos humanos, pues hay que hacer una ponderación, que es el ejercicio del juzgador precisamente. Es decir, diferentes metodologías que los juzgadores deben aplicar al caso concreto. Y para eso es necesario el conocimiento, para eso es necesaria una formación sólida, una preparación constante, también de lo que debe preocuparse, por supuesto, y ocuparse sobre todo el Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, saber hacia dónde deben ir orientadas las actuaciones desde su ética, desde su función como operador del sistema, un sistema que los ciudadanos pues claman sea cada vez más eficaz y más transparente. Gracias, candidata. Tienen ahora derecho a una réplica, refuerzo o complemento de sus ideas de hasta 30 segundos sobre el mismo tema. Candidata Marta Silvia Hernández, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. Únicamente para robustecer ya lo indicado por su servidora, el principio de legalidad es fundamental para un juzgador y pueda resolver los asuntos que le han sido sometidos a su jurisdicción. Por supuesto que dentro de este principio de legalidad pues hay que hacer interpretaciones, hay que tomar en consideración lo que dice el artículo 1 constitucional, pero también las normas internacionales y las normas nacionales, y todo ello precisamente viene a sustentar la legalidad o la cultura de legalidad del juzgador, porque para poder emitir una sentencia pues debe estar precisamente plasmada en la normatividad o en la ley, lo que nos indica la ley, y por supuesto pues también haciendo las interpretaciones que nos permite de atendiendo al principio pro persona. Se agotó su tiempo, candidata. Muchas gracias. Les recuerdo que son 30 segundos en esta etapa. Toca el turno al candidato Saúl Mora Padilla, también tiene 30 segundos, candidato. Gracias. Hay que recordar para estos efectos lo que establece el artículo 17, segundo párrafo constitucional. Toda autoridad está obligada a impartir una justicia imparcial, completa y gratuita, y en ese sentido están obligados de manera implícita a observar diversos principios que consagran los artículos 14, segundo párrafo, y 16, primer párrafo constitucionales. Es necesario observar las formalidades esenciales del procedimiento, la legalidad, el acceso a una justicia. Se ha agotado su tiempo, candidato. Toca el turno también, mismo derecho, 30 segundos, candidata Sonia Zavala López. Gracias. Únicamente complementar mi comentario anterior en base a la pregunta formulada en cuanto a que la legalidad y el respeto a los derechos humanos precisamente vienen a complementar o a fortalecer algo muy importante como lo es el Estado de Derecho. Gracias, candidata. Agotado este bloque, proseguimos con el siguiente, vamos con la pregunta número 4, para lo cual nuevamente pido el apoyo del personal del Instituto Electoral de Michoacán para que nos renueve nuevamente la urna de cristal. Gracias. Y ahora procedo a abrir el sobre de las preguntas técnicas de la materia. Misma dinámica, procedemos a tomar las preguntas que vienen en su interior para depositarlas en la urna transparente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 preguntas. Y procedemos a hacer la misma dinámica, ir una al azar. Y en ese sentido, la pregunta elegida al azar dice lo siguiente: indique el plazo o lapso
que comprende la evaluación de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Y en esta ocasión toca el turno a iniciar al candidato Saúl Mora Padilla. Tiene usted hasta 2 minutos, candidato. Muy bien, el plazo para evaluar a un juez o magistrado en esta primera ocasión, toda vez que es un tribunal de nueva creación, será de 1 año para quienes tengan la fortuna de resultar electos en este proceso electoral extraordinario, tal como lo establece el artículo 67 bis de nuestra Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo. ¿Es cuánto? Gracias, candidato. Procedo también nuevamente con la candidata Sonia Zavala López. Tiene usted, candidata, hasta 2 minutos para responder a la pregunta y se la repito. Indique el plazo o lapso, comprende la evaluación de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Gracias. Sí, efectivamente, bueno, aquí creo que no hay mayor cuestión, es efectivamente 1 año, así lo marca en los lineamientos de pues, estas nuevas reglas que van a operar el Tribunal de Disciplina Judicial, plazo que me parece un poco rápido, ¿no?, para efecto de empezar ya en funciones los nuevos juzgadores. Pues bueno, finalmente es la obligación del tribunal velar por este buen desempeño. Sin embargo, sí lo considero un poco, un tanto ágil, ¿no? Pero bueno, es lo que marca la ley y volvemos al punto, ¿no? Es la legalidad la que nos debe distinguir a todos los servidores públicos. Gracias, candidata. Y siguiendo con la misma dinámica, tienen ustedes derecho hasta 30 segundos de tiempo para reforzar o complementar la idea sobre este mismo tema. Y comenzamos otra vez en el mismo orden con el candidato Saúl Mora Padilla. No me concede el uso de la voz para responder. Falta la compañera Marta de contestar. Es correcto, disculpe, candidata. Candidata Marta Silvia Hernández, también la misma pregunta. Indique el plazo o lapso que comprende la evaluación de jueces, juezas, magistrados y magistradas. Sí, muchas gracias. En realidad no es muy prolongada la respuesta. El artículo 67 bis, en su párrafo 6º, pues habla con claridad, y el inciso A, perdón, se me olvidó agregar el inciso A, que efectivamente el Tribunal de Disciplina Judicial estará evaluando a los nuevos jueces y magistrados, y en caso de que no den el resultado, bueno, pues entonces tendrá otros mecanismos u otro procedimiento que hacer, pero el plazo que concede la misma Constitución es el de 1 año. ¿Es cuánto? Gracias, candidata. Y ahora sí, entramos entonces al derecho que tienen ustedes hasta de 30 segundos para complementar o reforzar su idea, y comenzamos con el candidato Saúl Mora Padilla. Gracias. Nada más para precisar que este plazo de evaluación está establecido en el artículo 67 bis, párrafos 7º y 8º de la Constitución Política del Estado de Michoacán. ¿Es cuánto? Gracias, candidato. Misma oportunidad y derecho para la candidata Sonia Zavala López. Tiene usted, candidata, hasta 30 segundos. Gracias. Únicamente acotar, en relación a mi comentario anterior, decía que el plazo de 1 año, relativamente corto, todavía en la actualidad, y claro que está sujeto a comentar o a profundizar un poco más, es de 3 años normalmente para los magistrados, una reevaluación de su desempeño, pero bueno, evidentemente pues son nuevas reglas y habrá que dar los mejores resultados en cuanto a lo que se obtenga de estas evaluaciones, estos procesos. Gracias, candidata. Igualmente, el mismo derecho, 30 segundos, candidata Marta Silvia Hernández. Sí, muchas gracias. Nada más una pequeña réplica aquí a la candidata Sonia respecto de lo que indica que es poco tiempo para pues evaluar a los juzgadores. Yo creo que pues ni siquiera se debe de haber dado tiempo, porque si estamos aspirando a un cargo de jueces y magistrados es porque ya tenemos la capacidad y la preparación para desempeñar ese cargo, porque no olvidemos que vamos a resolver conflictos de terceros y la ciudadanía está deseosa de que realmente se cumpla con la normatividad. Muchas gracias. Gracias, candidata. Y continuando con esta dinámica, toca ahora la pregunta número 5, que como se acordó al principio con ustedes, va a ser a pregunta abierta del moderador. Y en ese sentido, pues quisiera yo hacerles el planteamiento siguiente. Es conocido, es público que durante las últimas semanas, últimos meses,
el país en diferentes puntos del territorio ha estado inmerso en una situación de violencia bastante desafiante para las autoridades en todos los ámbitos, y ha habido algunos episodios donde han sido señalados algunos jueces, algunos magistrados o ministros por el criterio que toman en sus determinaciones. El Tribunal de Disciplina Judicial sin duda alguna tendrá un papel preponderante y muy importante en tratar de reencauzar las cosas, de fortalecer la imagen del Poder Judicial. En ese sentido, ustedes como aspirantes, ¿qué medidas o qué propuestas tendrían para poder fortalecer ese trabajo institucional que permita erradicar cualquier duda o cualquier vicio o contaminación que afecte el cauce y el desarrollo del Poder Judicial? Comienzo en ese orden con la candidata Sonia Zavala López. Evidentemente, bueno, y como lo sabemos, vivimos actualmente sometidos o involucrados de lleno en un sistema digital, medios digitales. Actualmente es muy común que desde las redes sociales se juzgue, ¿no? Se dice que se habla mucho de juzgadores anónimos, de que todas las personas emiten un criterio, una resolución, ¿no? Una sentencia sin ser peritos del derecho. Evidentemente estamos tras una tablet, un dispositivo electrónico y demás. Es fácil criticar el trabajo jurisdiccional, evidentemente, porque no se conocen las reglas, no se conocen los procedimientos. Justamente un juzgador tiene imparcialidad, tiene esa independencia, debe gozar de esa imparcialidad y esa independencia, que son ejes rectores de su función. Hay procesos, hay términos, hay situaciones legales que dentro de otra vez volvemos al tema de la legalidad, pues se deben observar. Sin embargo, cuando no se hace así, pues están a escrutinio de la ciudadanía. Es cierto que por dejar a veces en libertad a alguien, a alguna persona que es señalada, pese a que existe, por ejemplo, un principio de inocencia, de presunción de inocencia, pues se nos hace de repente sencillo, ¿no? Y emitimos una opinión que no está respaldada jurídicamente. Sin embargo, bueno, precisamente el Tribunal de Disciplina Judicial debe advertir esas situaciones porque va a recibir denuncias, porque va a recibir quejas de la ciudadanía para efecto, pues, de revisar el caso, ver si efectivamente se alejó de esos principios de imparcialidad y de independencia, y en consecuencia, si no lo hace así, pues evidentemente actuar para efecto de sancionarlo en base a lo que nos marca nuestra legislación correspondiente. Y bueno, pues existe para eso un cúmulo de sanciones, un gran catálogo de sanciones que pues en su caso se determinará qué procede, pero ese sería mi comentario. Gracias, candidata. Procede el turno de la candidata Marta Silvia Hernández. Misma pregunta, candidata, ¿qué hacer para fortalecer el trabajo, la imagen y despejar toda duda respecto al actuar de las juzgadoras en esta área del Tribunal de Disciplina Judicial? Sí, muchas gracias. En primer lugar, considero que el Tribunal de Disciplina Judicial no se debe de convertir en un tribunal revisor. Efectivamente, tendrá que revisar la resolución emitida por el órgano jurisdiccional, pero no para modificar el sentido de la misma, sino para advertir si el juzgador realmente se apegó conforme a la normatividad y los principios éticos que establece el Código de Conducta y el Código de Ética del Poder Judicial, y sobre todo también de la normatividad constitucional local y federal. ¿Qué debemos de hacer para fortalecer? Desde el primer momento en que uno acepta ocupar un cargo de juzgador, sabe las consecuencias y el riesgo que va a tener al desempeñar esa función. ¿Por qué uno debe de enfrentarse o aceptarlo? Porque realmente uno resuelve conflictos de terceros. Tenemos que una parte va a estar contenta y la otra no, y que vamos a ser objetos de críticas e incluso de golpes. A su servidora la han golpeado cuando he ido a recuperar niños, niñas o adolescentes, cuando he ido a separar cónyuges violentos. No obstante que voy con los elementos de la policía, su servidora ha sido agredida. Sin embargo, pues reitero, al momento de que uno acepta ocupar un cargo de esta naturaleza, se está enfrentando también a ser agredido y a ser atacado. ¿Qué es lo que yo voy a proponer y decirles también a los juzgadores? Desde que pues debemos de ser fuertes, debemos de darle seguridad a la ciudadanía,
porque ellos acuden a nosotros para resolver el conflicto que ellos no han podido arreglar dentro de su hogar. A eso nos exponemos. Lamentablemente la violencia en nuestro estado, no solamente en nuestro estado, sino en la República Mexicana, es difícil, pero estamos aceptando ese riesgo. Muchas gracias. Gracias, candidata. En el mismo orden, toca el turno ahora al candidato Saúl Mora Padilla. Misma pregunta, candidato, respecto a las propuestas o medidas que hay que tomar ante este desafío. Perdón, me repite la pregunta, por favor. ¿Es enfocada al fortalecimiento del Poder Judicial o del Tribunal de Del Disciplina? trabajo que lleva a cabo el Tribunal de Disciplina Judicial para fortalecer la institucionalidad del Poder Judicial ante este escenario que hemos comentado hace un momento respecto a señalamientos en los criterios que han tomado juzgadores. Bueno, muy bien. En cuanto a lo que establece la ley respecto a los magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado, existe claramente y con bastante precisión en los artículos, en el artículo 67 bis, párrafo séptimo y octavo, en el inciso A, medidas de fortalecimiento, y estas consisten en actividades de capacitación tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona juzgadora. Ese es principalmente dentro del ámbito pues de la función de los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, a lo que se constriñe esta disposición y a lo que se debe ceñir el magistrado. Por eso preguntaba en un inicio si se refería al Poder Judicial en general o única y exclusivamente respecto al Tribunal de Disciplina Judicial. Al ser un tribunal de nueva creación, pues no tenemos antecedentes en relación a ese aspecto que comenta. Sin embargo, dada la experiencia que su servidor tiene respecto al ámbito jurídico, esta función en este poder, no debemos perder de vista que existen otros elementos y el Poder Judicial debe conservarse autónomo. El Poder Judicial única y exclusivamente aplica, interpreta la ley, eso está establecido en la propia Constitución. Existen obligaciones en otros poderes y en otros órganos autónomos, como es la Fiscalía General del Estado, que mucha gente y muchos medios de comunicación se olvidan que es su principal obligación abrir y conformar debidamente, por ejemplo, en caso de materia penal, carpetas de investigación debidamente sustentadas para que un juzgador, en el ámbito de sus funciones, no se vea obligado a liberar a presuntos responsables. Eso por una parte. Por otro lado, el Congreso del Estado también debe mejorar en esa formación de leyes que generalmente, frecuentemente me ha tocado ver muy deficientes, y por otro lado el Poder Ejecutivo presupuestalmente debe asignar mayor presupuesto para que existan mejores y mayores juzgadores, porque es una carga abismal la que tienen en diversos órganos jurisdiccionales, lo que imposibilita el ejercicio real y efectivo de una tutela judicial tiempo, candidato, efectiva. nuevamente le comento. Es cuanto, gracias. Gracias, candidato. Y ahora, tienen hasta 30 segundos para su réplica, contraste o fortalecimiento de la idea sobre esta temática planteada. Comienzo nuevamente con la candidata Sonia Zavala López. No, ninguna réplica. Gracias, candidata. Candidata Marta Silvia Hernández, tiene usted también 30 segundos. Sí, muchas gracias. Nada más para reiterar que el Tribunal de Disciplina Judicial pues no se debe de convertir en un órgano revisor, sino que debe de vigilar que los juzgadores y el personal que labora en el Poder Judicial cumpla con su función y los juzgadores emitan sus resoluciones bajo los principios de imparcialidad e independencia. Y además, para que también respete sus principios y valores y le brinde la confianza a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, candidata. Agotadas las 5 preguntas consideradas en este formato, ahora procedemos a la etapa final y en este sentido les comento que tendrán hasta 1 minuto para un mensaje final en este foro de debate, y en función del orden establecido comenzamos ahora con la candidata Marta Silvia Hernández. Sí, muchas gracias. Pues bueno, ya escucharon las opiniones o la forma de pensar de cada uno de los candidatos que estamos aquí presentes, a quien nos interesó participar en este foro de debate para dar
conocer a la ciudadanía, lo cual una vez más agradezco al Instituto Electoral por la preocupación de brindarnos este espacio y podernos darnos a conocer. Reitero, su servidora Marta Silvia Hernández Ceja aspira a ocupar el cargo de magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, en virtud de que considero me encuentro con los conocimientos y aptitudes para poder desempeñar el mismo, en virtud de que, vuelvo a repetir, tengo 28 años de carrera judicial y conozco perfectamente todas y cada una de las funciones que desempeñan los trabajadores que elaboramos en el Poder Judicial de Michoacán. Muchas gracias. Gracias, candidata. Toca el turno ahora al candidato Saúl Mora Padilla. Un mensaje final. Tiene usted tiempo de hasta 1 minuto, candidato. Estimadas michoacanas y michoacanos, al concluir este debate quiero agradecerles profundamente su tiempo, su atención y sobre todo su interés en fortalecer la justicia en nuestro amado Michoacán. Todos ustedes y también los candidatos ausentes en este debate han demostrado con este solo acto una mayor responsabilidad y compromiso, porque la ausencia aquí en este debate, la asistencia en este debate no es obligatoria, pero sí demostrativa de ese interés que tenemos todos para contribuir a lograr una justicia social efectiva, como lo dije anteriormente. De manera pues que los que estamos aquí presentes hemos demostrado ese interés, esa responsabilidad para con todos ustedes michoacanos, para lograr eso que todos queremos. Por eso yo los invito a votar el próximo 1 de junio por el número 08 de la boleta rosa del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de Michoacán. Es elección en todo el Estado. 08 Mora Padilla Saúl. Estaré a sus órdenes y de puertas abiertas en mi oficina en el Tribunal de Justicia de Disciplina Judicial. Es cuanto. Gracias. Toca ahora el turno y con eso cerramos a la candidata Sonia Zavala López. Tiene usted, candidata, hasta 1 minuto de tiempo. Gracias. Durante los más de 20 años de mi carrera profesional me he desempeñado en las diferentes áreas laborales donde he estado con responsabilidad, con probidad, sin que esto suene, por supuesto, presuntivo, porque no es correcto, no es tan correcto hablar de uno mismo, ¿no? Ya eso lo evaluarán las personas que están del otro lado, ¿no? Que nos conocerán por nuestro trabajo precisamente. Sin embargo, puedo decirlo con mucho orgullo, y ese creo que es un elemento importante a considerar. Reitero, desde que comenzó este trabajo, estas campañas, pues sui generis, ¿no? Que realmente han sido un poco complejas, me tracé una idea, un fin, de invitar, sobre todo porque creo que es un gran reto, el principal, el que la gente salga a votar. Invitarlos, reiterar la invitación a que salgan, a que se informen sobre todo, que vayan a emitir su voto con esa libertad, con esa convicción razonada y, repito, bien informados. Conózcanos, esta fue una gran plataforma para que nos conocieran un poco más a los 3 que asistimos, y bueno, pues estamos a la orden. Sonia Zavala, boleta rosa, número 6. Muchas gracias. Gracias candidata Sonia, gracias candidata Marta, gracias candidato Saúl, muy amables, y hemos llegado a la parte final. Muchas gracias nuevamente a las personas candidatas por haber aceptado la invitación a participar en este foro debate presencial, el primero que se lleva a cabo aquí en la capital del estado. Y también gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por la transmisión realizada a través de sus plataformas, a todos los medios de comunicación que se han sumado también a esta misma dinámica en la materia de difusión. Y gracias sobre todo al Instituto Electoral de Michoacán por este esfuerzo de llevar a cabo estos foros de debate. Que el resultado del mismo sea en beneficio del desarrollo de este proceso electoral, de la ciudadanía y de nuestra democracia en Michoacán y en México. Enhorabuena y buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias.